Géminis, bienvenida de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo. Muchísimas gracias por tu paciencia. Había tenido muchos problemas personales y no había podido subir más videos, pero ya estoy acá de nuevo. Vamos a ver qué viene para ti, los que tengan Géminis en su Sol, Luna, Ascendente o su Venus. Vamos a ver, voy a iniciar con los oráculos esta vez. Uy, se volteó una carta. La reina de pergaminos, esta es la carta principal de este tarot akáshico. Vamos a ver qué más viene. Creo que esa carta no le salió a nadie. Ya hace mucho tiempo no me salía. Vamos otro poquito. ¿Qué más viene para ti, Géminis? El nacimiento. El viaje. Esta carta le salió, creo que Acuario. Y el Buda se prepara. Esta carta también le salió, creo que Acuario. De pronto están muy conectados ustedes dos. Si tienes algún Acuario en tu vida o tal vez esa lectura también puede que resuene contigo. ¿Qué pasa? Estás en una energía súper poderosa, Géminis, donde tú eres una persona súper intelectual, estás en una energía de poder, de emprendimiento, de saber, de crear, de hacer. La gente te admira, la gente te ve como la chica de acá, con inteligencia, con luz, con belleza, con todo. Estás en un momento de mucha plenidad en tu vida, de éxito, de crecimiento. Si es en tu trabajo, te van a dar ascensos, no sé, cambios físicos, que la gente te reconozca, te vea. Hay mucha energía aquí también de niños. Te lo digo, muchos niños en estas lecturas puede significar un embarazo, puede que ya estés embarazada y estés esperando un bebé o que vayas a quedar en embarazo muy pronto, porque está también la carta del nacimiento. Si no es respecto a un bebé, es porque va a nacer algo nuevo, va a haber un nuevo comienzo en tu vida y está muy relacionado a un viaje que vas a hacer o a un cambio que vas a hacer. Normalmente puede ser un viaje realmente físico o un cambio en tu vida. Pero si no es un cambio respecto a un viaje, a un cambio en tu vida física, es un cambio en tu ser, en tu espíritu, porque viene un bebé muy marcado acá. Niños, una familia, unos hijos, el perro, la mascota, un nacimiento de algo muy bello. Si hay personas que se identifiquen con que están esperando un embarazo, con que vienen pidiendo mucho poder quedar en embarazo, va a pasar muy pronto. Y que te invitan a que medites, a que en ese embarazo reflexiones, a que estés en calma, estés en paz, tengas luz en tu vida, a que no te angusties, no te estreses. Si es algo sorpresivo en tu vida, no lo tomes como algo negativo, búscale el lado positivo a las cosas, mantente en calma, mantente en paz. Porque puede que tal vez tú tengas un viaje planeado, un sueño por cumplir, un cambio por hacer, pero a raíz de ese embarazo, a raíz de ese nuevo bebé, te va a cambiar la vida y no vas a poder hacer cosas que querías hacer antes o se va a cambiar la situación por la que estás pasando. Muy interesante, no había salido esta energía de niños con nadie. Vamos a ver, Géminis, qué más viene para ti, qué más nos quiere decir el oráculo para ti. Búscate en internet el mensaje del número 13 en lo espiritual. ¿Qué mensaje te quiere dar en lo espiritual el número 13? Que puede darte algo adicional a ese tema. Tienes la alquimia y la flor de la vida. ¿Qué más sale por acá? Aceptación. Aceptar es confiar. Esta carta también puede representar embarazos. La felicidad y la decisión, más niños. ¿Qué más una más? El destino y la co-creación. Yo siento esto muy para las personas que se identifiquen con un embarazo, aunque también puede ser un nuevo inicio, un nuevo comienzo, pero lo veo tanto con tantos niños que puede ser un embarazo. Déjenme saber en los comentarios si esto resonó para alguien con esa energía. Estás en la flor de tu vida, estás en ese comienzo, debes estar en una época joven, entre tus 30, 40, algo así. Estás como en ese momento de decidir qué hacer.
en la flor de tu vida, en la flor de tu juventud, en tu momento de decir, me caso, tengo hijos, inicio una familia, viajo, estás en un momento muy decisivo para ti. Si quieres viajar, es tu momento para hacerlo. Si quieres tener hijos, es tu momento para hacerlo. Si quieres tener un cambio nuevo en tu vida, en tu perspectiva, es el momento para que lo hagas. Tienes el destino de frente y tu vida va a cambiar, va a haber un cambio muy grande en tu destino y tú vas a co-crear ese camino. Tú estás ya haciendo cosas para que ese destino cambie y ese destino venga. Tienes que aceptar lo que ocurra. Si es un embarazo, porque como está ella abrazando esa bolita de luz en el estómago, puede ser un embarazo. Si es un embarazo, acéptalo como es. Si es algo que no planeaste, si es algo que no pensaste, haz el proceso de aceptación, de buscar el lado positivo, de no sumirte en depresión. Si es un cambio en tu vida que va a ser fuerte, que tal vez te haga sentir solo o sola, que dejes a tu familia, que te muevas a otro país, acepta también el cambio, no sientas miedo ante este nuevo ciclo en tu vida, porque viene la felicidad. Las decisiones que tú tomes te van a llevar a esa felicidad, a esa alegría. Si son hijos, los hijos te van a dar una alegría diferente, algo complementario a tu vida que no habías sentido antes. Entonces, es un momento muy decisivo para tu vida porque va a haber muchos cambios. Estás en el proceso de enfrentar el destino, un cambio importante en tu vida. Debes estar en esa edad en la que, te digo, entre tus 30 y tus 40, que algo pasa, que tu vida toma otro rumbo, que tú inicias a hacer cosas distintas, que algo cambia. Tienes la carta de la guía divina. Vamos a ver, mensaje de los ángeles y los arcángeles. Pero ya de entrada te digo, muy interesante tu lectura, Géminis, muy intensa. Complementala con la lectura de Acuario, insisto, creo que fue Acuario la que leí, que tenía muy similar a la tuya. Tienes al arcángel Rafael, al arcángel Miguel, saquemos una más, y al arcángel Ariel. Ah, bueno, te digo, ya te dije que buscaras en lo espiritual el número 13. Letras que resuenen contigo, que puedan ser referentes a tu persona especial o a ti o que representen algo importante para ti. Tienes a la F, a la A, a la F nuevamente, a la D, a la L y a la B. Tus mensajes de los ángeles y los arcángeles. Este es el de la divina guía o guía divina. Estás en un momento de tu vida en el que estás buscándole el significado a tu vida. Estás buscando o encontrando diferentes alternativas para lograr llegar a lo que tú quieres hacer. Y te invitan como a que te dejes caer o seas como sumiso en cierta forma ante las personas que son como tus maestros, tus guías, tus amigos, como que te dejes guiar por esa guía divina que puedes tener, por esas otras personas a tu alrededor que pueden ser muy sabias y te pueden guiar y orientar cuando ocurran todos estos cambios en tu vida. Déjate guiar. Te dicen en tu siguiente carta, te invitan a decirte que sientas cierta paz, porque todo está pasando por una razón. O sea, si es un embarazo y tú te sientes en angustia y agonía de por qué está pasando esto, te dicen, no te preocupes que todo pasa por una razón. Deja atrás o deja a un lado el arrepentimiento y abraza las nuevas oportunidades hacia una nueva felicidad. Como que busca el éxito y la gloria en tu vida. Tienes muchos ángeles protegiéndote, ángeles y arcángeles protegiéndote de lo que venga, de lo que vaya a pasar. No vas a estar solo o sola, Géminis. Siempre va a haber alguien cuidándote. Tu siguiente carta te dice, vas a tener una excelente idea, una muy buena idea completamente nueva. No permitas que como que los baches en el camino arruinen tu progreso o dañen tu progreso. Y como que limpia y esclarece la comunicación, los problemas de comunicación que tienes con otras personas. ¿Esta es tu carta? Y la última es la del arcángel Ariel, que te dice,
una excelente oportunidad te va a ser ofrecida. Puede ser una beca que tú vienes anhelando para tu educación o algo referente a la educación. Se te va a presentar la oportunidad que tanto esperabas. Puede ser que ese viaje sea referente a la educación y que tú te vayas a ir a estudiar otro idioma o a estudiar otra carrera o a estudiar una maestría en otro lado. Entonces te dicen acá, te va a salir esa beca que tú tanto has venido trabajando y tanto has venido esperando. Y es tiempo de ponerse a trabajar. Y si tú ves a la chica, está llena de libros en una biblioteca gigante. O sea, vas a tener bastante movimiento en cuanto a lo intelectual, ante lo de la educación, porque se vienen cosas grandes para ti, Géminis. Y pues la parte intelectual siempre va a ser tu fuerte, siempre vas a ser de esas personas dedicadas a leer, a aprender, a saber de todo, a destacar por su conocimiento, así como la reina de los pergaminos, a ser visto, Géminis, como esa persona intelectual y muy sabia, como que brilla en todo. ¿Qué más te digo? Bueno, vamos a sacar un mensaje referente al amor. A ver qué mensaje viene respecto al amor. Puede ser de tu persona especial, de tu crush, de un ex, de la persona que estés pensando. Ya salió tu primera carta. Vamos a sacar otras dos. La pasamos para acá. Tu siguiente carta. Y tu tercera carta. Dice, como empezó a moverse o las cosas están pasando. Te veo como moviéndote y teniendo buenos movimientos, tomando buenas decisiones. Pero te veo como yendo hacia otras personas y te dice como, no me importa con quién estés tú hablando, yo sé que yo soy mejor y voy a competir o a pelear por ti. Interesante. La siguiente dice como enfocado en el dinero. En este momento estoy muy enfocado en mi dinero, en mi carrera, en mis finanzas. Como que mi prioridad principal es mi estabilidad financiera. Y la última es como sintiéndome perdido. Estoy tratando de hacer que las cosas funcionen, pero me siento perdido. No sé qué hacer o qué decir. Ya no sé qué hacer ni qué decir. Y es más sencillo para mí quedarme en silencio. Tal vez por eso estás sufriendo bastante. Tal vez por eso te va a dar miedo aceptar lo que ocurra, lo que venga. No sé si viajas o si es un bebé o el cambio que venga. Tal vez tu pareja o esa persona especial es quien te tiene con esas dudas y con ese miedo, porque pues no son cartas de que esté muy bien esa situación. Aquí hay una que se quiere asomar. Ya te leo la que salió. Bueno, esta es la que salió ahorita. Dice, tú eres mi favorito. Tú eres la persona que yo quiero llamar cuando cosas buenas o cosas malas ocurren. Tú eres la primera persona, o sea, tú eres la persona que viene a mi pensamiento de primeras con la persona con la que quisiera compartir estas cosas. Tú eres mi persona. Y la otra carta que había salido es como la intimidad emocional. Y esa persona te dice, no tengo miedo de abrirme completamente hacia ti, de ser como demostrarme como soy realmente, de ser auténtico con mis emociones y mostrarme como soy. Sigo trabajando en eso. Hay mucha energía en cuanto a la relación de estancamiento. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot. Puedes usar este mes el color rosado. Te salió mucho el rosado por todo lado o el azul. Ambos colores te van a ayudar a alcanzar lo que tú quieres, a dejar que fluya más esa energía. Y pues te puede ayudar a sentirte mejor todo este mes.
Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot, si nos quiere aclarar lo que salió respecto a tu pareja o a esa persona especial, o si nos quiere decir algo más respecto a tu futuro. Te digo, si quieres hacer una lectura conmigo, si quieres agendar una lectura privada, puedes hacerlo a través del link de Fiverr, lo voy a dejar en la descripción. Simplemente tienes que crear tu perfil en la plataforma y ya puedes agendar una lectura conmigo. Puede ser una lectura en el amor o en tu vida personal y tú puedes escoger, hay diferentes precios y puedes escoger si quieres que la lectura sea de 5, 10, 20 cartas, lo que tú quieras. Se voltea acá en la mitad de estar barajando la justicia. Vamos a ver qué más te sale, qué más nos quiere decir el tarot para Géminis. Géminis. El 2 de oros. El carro, 2 arcanos mayores ya te salieron. El 9 de bastos. El sumo sacerdote, otra carta que también puede representar embarazos e hijos. Y otro arcano mayor. Y el 6 de espadas, que también representa viajes y movimientos. Géminis, va a ser un periodo difícil para ti, un periodo de mucha emoción, de mucha intensidad. Necesitas con urgencia tener un balance en tu vida, tener una estabilidad. Medita, haz mucha reflexión al respecto. Busca balance y estabilidad emocional. Lo que sea que venga, si se hace viaje, si son los hijos, tú estás en una actitud de no sé qué hacer. Puede que sí los quiera, puede que yo no quiera, puede que esto era lo que yo quería, puede que no sea lo que yo quería. Vas a estar en una energía de bastante indecisión. Y puedes sentirte cansado, Géminis, de que has hecho y has dado y te has esforzado y has hecho tanto como para que las cosas no se den como lo querías, no se den como lo planeaste o no se den de la mejor forma, que vas a sufrir un poco por eso. Pero las cosas se van a mover con mucha fuerza, tienes el carro, va a haber movimiento, va a haber como luz, como una guía sobre qué hacer, qué decisión tomar, para dónde coger, qué cambiar. Vas a tener un movimiento grande después de ese proceso de reflexión, de qué quiero hacer, de qué voy a hacer, las cosas se van a mover. Y se van a mover en un sentido de qué es lo ideal para hacer según tus valores, según tus principios, según lo que la iglesia te enseñó, lo que tus padres te enseñaron. Es como vas a hacer lo correcto, vas a hacer lo que es de Dios, como dicen acá, lo que deberías hacer, lo que está escrito que pase. Esa es una carta muy de obedecer esos mandatos divinos. Tal vez tu decisión sea alejarte, o sea, hacer ese viaje e irte, pero como que puede que te estés alejando de alguien, puede que te estés alejando de esa persona especial o de esa persona con la que con la que estabas teniendo una relación. Tu decisión va a ser irte, tu decisión va a ser yo tomo mis cosas y me voy. Yo me alejo, si es el viaje, doy el viaje y dejo todo atrás. Si es la relación con esta persona, tal vez tú vas a decir, yo no quiero continuar, así no se puede. No sé si llegan a haber hijos, está bien, hay hijos, pero yo sigo adelante y no tenemos por qué, digamos, forzar la relación a estar juntos si las cosas no están funcionando. Hay mucho dolor, mucha tristeza, va a haber bastante sacrificio respecto a tu pareja, no respecto al viaje, no respecto a lo que tú quieres hacer, porque en eso vas a tener éxito y éxito. Y si son hijos, vas a sentir esa felicidad a futuro de lo que está pasando. Pero respecto a tu pareja, hay mucha indecisión. Tú tienes ganas de alejarte porque hay mucho sufrimiento. Hay como que ya sufrí, ya luché, ya hice, ya me esforcé y ahora qué. Hasta que tú no veas que esa otra persona haga algo, que mueva algo, que se despeje y diga, yo no quiero perder a Géminis, yo voy a hacer todo por estar con Géminis, tú no vas a cambiar de ahí ni mover el dedo del renglón. Entonces, pues bueno, te digo con qué signos puedes estar lidiando que resuenen contigo. Tienes acá a Libra, tienes a un Tauro, a un Sagitario, puede ser un Cáncer, un Capricornio o un Virgo.
Y bueno, Géminis, eso es todo por hoy. Espero que la lectura te haya gustado, que resuene contigo. Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.